Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Hola, buenos días o buenas tardes. De nueva cuenta estamos aquí en otra añoranza de electricistas, en otro punto importante, quizá pequeño, quizá muy significativo de la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Como saben, estas añoranzas de electricistas se trata, incluso diríamos como con este nombre, de recordar, de pensar, de algún momento de la historia del sindicato y su contexto. Siempre es al lado del contexto, y como hemos visto, a veces el contexto nos cuesta trabajo explicarlo, en el sentido que lo debemos tener presente cuando estamos escuchando estas anécdotas, estas notas, estos asuntos. La cuestión fundamental de la historia del sindicato que aquí narramos es que está contrastada, que surge de los datos, de la información, de los sucesos significativos, que pueden tener un dato concreto, una entrevista que enfoca y que reconoce las cosas. Y bueno, en esta añoranza de electricistas voy a tratar un tema que causó, por lo menos en la relación que yo tenía con la revista Lux, una crispación, fuertes críticas con la revista Lux. En realidad, sí podría decirles que hay ciertos momentos críticos. Un día voy a detallar dos asuntos. Hay un compañero, mm, supongo que ya murió, en realidad lo desconozco, es probable que siga en su casa descansando, es un jubilado ya muy grande, Rivera Melo, Joaquín Rivera Melo. Con él tuve muchas diferencias y discrepancias. Eh, en la revista Lux le han tenido mucho aprecio, lo reconozco, hay que tenérselo, pero eh, se le conoció y estuvo dando en la Escuela de Cuadros Sindicales, las últimas épocas de la Escuela de Cuadros, un curso, una asignación que se llamaba Historia del ESME. Obvio, diría yo, en competencia con mi persona. Yo también estaba apuntado en los cursos de formación sindical del ESME, en la Escuela de Cuadros, y curiosamente damos el mismo tema, el mismo asunto, historia del ESME. Y el punto es el siguiente: ¿qué pasa con muchas personas que uno supone que sí saben y que trabajan con el rigor que se necesita, pero no lo hacen? Eh, Rivera Melo tenía dos costumbres que desviaban un poco la atención o el rigor con que se cuenta la historia. Él, como les digo, era un jubilado y tuvo la fortuna de que un hermano mayor de él eh, fue parte del grupo fundador del sindicato. Y entonces lo que él sabía en relación
con lo que vivió, le platicaba a su hermano, es que efectivamente podríamos decir que sabía la historia del ESME, pero era anécdota. Es decir, parte de lo que platicaba, que charlaba en sus cursos, sí era verdad, pero otra parte no. Un detalle concreto de la historia de su hermano nunca lo platicó. Y obviamente uno supone que estas anécdotas o esta historia del paso de su hermano por el sindicato era muy importante. Llegó a ser miembro del comité del ESME y no tenía los datos, los recuerdos no le permitían ubicar. Por ejemplo, habla de la huelga del 36 y dice que entonces un día que iba a entrar al sindicato, su hermano lo ve antes de que entre y se lo lleva. Creo que no detalla la edad que él tenía, pero es la huelga de 36. Y entonces de Colombia 9 se van al mercado Abelardo Rodríguez y entran a la asamblea. Él se muestra muy asombrado, está con mucho ánimo porque se está discutiendo que se va a estallar la huelga de 1936. Efectivamente, eso sucedió. Eso fue en el teatro que está eh, en ese mercado, Abelardo L. Rodríguez, y el suceso es verídico, cierto. Ahí se votó, ahí estaban, obviamente, en ese teatro del pueblo, se llamó, creo que aún existe, bueno, el mercado existe, hace años que no voy al teatro, fui en muchas ocasiones a funciones públicas. Enrique Alonso presentaba dos tandas por un boleto para recordar el teatro, las o obras que se enfrentaban a inicios de la Revolución Mexicana, en esa época, a inicios del siglo XX. Y entonces era teatro de carpa, teatro justo, cierto, ¿no? De aquella época era el teatro, pues, durante muchos años más siguió funcionando, además de 1936. Todas las asambleas decisivas de la huelga del 36, la asamblea permanente se hizo efectivamente en el teatro, en el foro o auditorio de la Abelardo Rodríguez. Eh, o sea, lo que él platica de que iba a buscar a su hermano a Colombia 9, cierto, no da más detalles, que la asamblea estaba en Abelardo, en el teatro Abelardo Rodríguez, en el mercado, perdón, cierto. Más detalles no nos dice. Y entonces en esta charla tan amena que puede tener un compañero jubilado que te trata así las cosas, es creíble, pero no hay profundidad. Mi discusión con él era precisamente eso, que uno no nos decía de dónde, o sea, si es personal y es presencial y él lo vivió, por supuesto, es una fuente que se toma y se aprecia con rigor. Pero se quedaba en eso. Por ejemplo, un día ambos estamos llegando a la oficina de la revista Lux y va muy efusivo, va muy contento, dice que lleva en sus manos la historia viva del ESME. eh, y ya que entramos a la oficina, me muestra lo que tiene y llevaba 14 fotografías de secretarios generales. Pues a lo mejor así como me veo. Tamaño carta, muy bien tomadas, de estudio, diría yo, por lo menos con fotógrafo profesional, y me dice que esa es la historia. Y le dije que sí, pero no. Es decir, si no le hace una ficha o le pone atrás al lápiz de cada fotografía algunos datos, incluso el nombre, él en ese momento, o yo si se quiere, efectivamente conocíamos a los fotografiados, a esos personajes,
Pero unas fotos sin ningún datos, sin ninguna ubicación del personaje, de este secretario general es Jorge Torres Ordóñez, fue secretario general de tal a tal año, inició su carrera sindical en esta época, algo, las fotografías, con perdón, del compañero Revelamero no sirven. Entonces, lo que hace histórica a una fotografía es que nos des información acerca de esa fotografía. Decía, por ejemplo, y perdón, les digo, da cosa hablar de estas cosas. De repente, un lunes, un martes, lo que sea, llegaba muy feliz, muy contento y repartiendo fotocopias, porque había escrito un artículo en el Excelsior y era una carta al director, una carta al correo del periódico que le publicaban. Obviamente el tema podría ser aviso de una marcha, una fecha que viniera, una conmemoración de un dato, de un asunto específico. Por ejemplo, podríamos decir, estalló la huelga general en agosto 2 de 1916 y hoy se festeja un aniversario más de ese conocimiento perfecto. Pero no era un artículo y una carta sencilla, sin mayor información, no es historia. Ese es un ejemplo de historias que hay. Hay otro compañero reciente que trabajó en la compañía de luz. eh, no voy a decir sus apellidos, pero se llama Francisco. Eh, también ha sido reconocido porque tiene información, porque tiene datos, porque apoya. Creo que tiene un buen archivo y la dificultad con él es parecida a la de nuestro amigo Joaquín Rivera Melo. No le pone a todo lo que está guardando y archivando y que sé que es un buen esfuerzo, no le pone las fuentes, las consultas. Lo tiene en un blog internautico y entonces si lo quiere citar es el nombre de él. Y los documentos no son de él, no son de él. Y entonces eso lo hay que consultar. Hubo un tiempo que conseguí que el sindicato, seguramente con el apoyo del secretario general, y conseguí que se editara un folleto con el contenido completo del periódico que nadie conocíamos físicamente. No sé cuántos hubieran sabido que el periódico Rojo y Negro existió. Yo lo estuve buscando por mucho tiempo en la Hemeroteca Nacional, donde se supone que están todos los periódicos y revistas del país. En el Archivo General de la Nación me falta una sección de buscar, pero un día, como se dice por ahí, el destino me lo puso en mis manos. Igual no voy a decir épocas, nombres ni nada, porque ese es el otro problema que tenemos con la historia. Cuando es contemporánea y las personas, los compañeros, los personajes, eh, están involucrados o es una historia cercana, a veces hay conflicto de intereses. Y es muy difícil porque la historia se tiene que contar tal como es, independientemente de todo lo que sucede, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con el manejo de la historia y los sucesos históricos, los acontecimientos son como son. O sea, no les puedes desubicar. O sea, una interpretación de hoy sobre un personaje no es ubicarlo en la historia.
la época de la que quieras hablar, de ese personaje, de sus acciones, de su política, del contexto que vive, tiene que ser ese, no lo que hoy, 15 años después, 13 años después, estén realizando. Cada momento se hace la historia. Y lo he insistido mucho con Morones. Se ha dicho en alguna ocasión que la historia de Morones no se debe contar porque fue un mal electricista. Y he dicho, mentira. Morones fue uno de los mejores sindicalistas del ELME, de los cuadros políticos, de los cuadros sindicales mejores que tuvo el sindicato en el surgimiento. Es un, como luego se dice, no solo un protagonista, sino un fundador del ESME, ¿no? Y que incluso he comentado que esa parte importante no la hemos trabajado. Ojalá alguien me gane, yo espero que no y que yo lo haga. Lo nombró la Asamblea del ESME por ser uno de los mejores electricistas, gerente provisional de la empresa telefónica y telegráfica mexicana en febrero de 1915. Pudo haber nombrado, había 15 personajes, 15 buenos sindicalistas, pero escogieron a Morones y la administración obrera, eso sí podríamos ver, la administración obrera de esa en la que se le concede al ESME la gerencia, bueno, toda la administración de la telefónica y telegráfica recayó en Morones y la hizo de buena manera. Obtuvo ganancias, hizo crecer la empresa, crecieron los servicios. Podríamos decir, fue la mejor época en que fueron tratados los telefonistas y los telegrafistas. Pero solo puedo decir que Morones fue un buen militante electricista, estuvo en una buena cantidad de comisiones que se nombraban en la Asamblea, elaboró documentos y sobre todo cuenta la crónica de periódicos o una que otra llamada de atención en la Asamblea en que era un excelente orador. Hubo por lo menos 2 o 3 sindicatos que llegaron, que estaban en conflicto, que estaban en huelga, que llegaron a la Asamblea del INE a solicitar apoyo solidario del sindicato y que enviaran una comisión. Y la petición era que en esa comisión fuera Morones. Bueno, y entonces interpretaciones posteriores critican a Morones porque fue un charro. Sí lo fue, pero después. Y así sucede con la historia, ¿no? Bueno, decía yo, perdón por este paréntesis, se publicó finalmente Rojo y Negro porque encontré los únicos 4 ejemplares originales de el primer periódico del ESME. Curiosamente, en la escalera de Antonio Caso 45 hay un descanso, espero que todos los conozcan. Subes, va así y luego así la escalera. En el primer descanso era una bodega, antes de que hicieran una oficina para el programa habitacional. Era una bodega de libros y revistas. Uno de estos días yo llego y compañeros socios comisionados están vaciando esa oficina o cubículo y iban a tirar todo. Uno dice, ¿cómo es posible que estén tirando a la basura la historia del ESME? Yo no soy nadie para impedir que tiraran todos los libros. Y lo que sentí de inmediato es que no podría dejar yo, por ejemplo, ir a discutir con quien dio la orden y decirle que no puede hacer eso, que es imposible, que debe de guardarse, en fin, algo, porque
si me iba mientras a hacer eso, podrían salir cosas interesantes que ya no se pudieran rescatar. Bueno, entonces lo único que le pedí es que a cada compañero que salía con su paquete, ¿no? Así, se detuviera y me dejara revisar. Entonces salió un compañero y yo, ¿no? Y uno de esos tomos, había tomos de revistas sueltas de la revista, había, bueno, revistas sueltas, digamos, y había tomos encuadernados de color café que quizá muchos conozcan de la revista. Y en una de esas descubro un tomo que no tiene bien ubicación de fuera, eh, o no sé si decía Electrounión. El punto es que tomo ese tomo, lo veo y encuentro dos cosas inusitadas. La colección completa de Rojo y Negro y la colección completa de la segunda revista que tuvo Electrounión. Rojo y Negro solo publicaron 4 números, de Electrus Unión otros 4 números. Es decir, las dos revistas o periódicos previos a Lux estaban en ese tomo. Iban acompañados además de periódicos de la época de la huelga de 1916. No sé si eran 4 o 5 periódicos doblados muy bien del tamaño del tomo de esa revista y logré rescatarlos. A partir de eso capturé todo el contenido rojo y negro y logramos que se publicaran primero toda la colección con una introducción que hice a un contexto sociopolítico de cuando va a aparecer rojo y negro, y se publicaron una primera edición de 12,000 ejemplares de rojo y negro, o sea, la reproducción de rojo y negro, y otra segunda edición que creo que fueron 14,000 o 18,000 rojo y negro. Gracias a eso se conoció rojo y negro. Podría suponer yo que en esa época gran mayoría de los compañeros electricistas de ustedes pudieron leer y conocer rojo y negro. Hace poco un personaje presumía que había hecho una gran investigación acuciosa y que había localizado un artículo muy interesante de Ernesto Velasco mostrando cómo debían ser los sindicalistas. Él lo hizo, descubrió el artículo, nunca dijo de nuevo de dónde, cómo y demás, y en un video explicaba lo que quería decir el artículo de Ernesto Velasco. Así es luego lo que pasa con quienes cuentan la historia. No se ciñen a los sucesos o plagian descaradamente. Todo para contarles en realidad que de haber empezado por eso, por una anécdota, y enseguida tocamos el tema de hoy. Este, permítame, no alcanzo mi botella de agua. Estos errores se suelen cometer incluso por doctores y académicos. El último ejemplo que yo he mencionado son dos de este libro. Este libro está, les sugiero de verdad que lo compren. Busqué la mayor información posible. Confieso que todavía me falta como la historia de Morones como administrador de la Mexican Telephone and Telegraph Company.
Una doctora ha presentado libros, creo que su tesis de doctorado fue sobre la Casa del Obrero Mundial. Lo he dicho en los videos cuando hablo de la huelga general y atribuye en forma exclusiva el papel ideológico de la Casa del Obrero Mundial en todos los sindicatos de aquella época, así como que la huelga general fue organizada por la Casa del Obrero Mundial. ¿Qué es lo que pasa? Que por solo leer libros de autores de la época, de incluso dirigentes de la propia Casa del Obrero Mundial, ensalzan a la Casa del Obrero Mundial y solo dicen la parte, una historia de la verdad que ellos consideran que es la verdad, la suya. No reconocen la importancia de la Federación de los Sindicatos Obreros del Distrito Federal, tampoco la importancia del Sindicato Mexicano de Electricistas, aunque sí dicen que Ernesto Velasco, secretario general, fue encarcelado. Aunque sí dicen que fue declarado culpable y condenado a muerte, a morir fusilado. Pero se les olvida la otra parte. En toda esta obra no saben, porque no encuentran la información de esta manera, que el sindicato estuvo formado por telefonistas, por telegrafistas y por electricistas. No aparece ningún registro en ningún libro de la época ni posterior que recalquen que el ESME en sus primeros meses y años estuvo compuesto así. Y no se explican por qué el secretario general del ESME puede ser culpable y declarado a muerte. No lo explican y es entendible. Bueno, lo primero que uno dice es, ¿de dónde sale? ¿Qué, ¿Quién puede hacer una huelga general si no los electricistas? Bueno, no se lo cuestionan. Ha habido en otro asunto de doctorado quien narra que Cleto Guzmán de Necaxa fue quien organizó las primeras reuniones sobre el sindicato para fundar el sindicato y que surge en su casa. Cleto Guzmán en su casa convocó a compañeros y ahí surgieron las ideas claras y bellas y hermosas de lo que había que hacer los obreros de la época, los de Necaxa. Y entonces se vienen a la capital, se equivoca de calle, dice que en las calles de Madrid, pudo haber dicho de Versalles, pudo haber dicho donde está la escuela técnica, pero bueno, dice que Cleto Guzmán en su casa en Necaxa Canaditas ideó, junto con compañeros, la idea de fundar el SMEI, que después se vienen a México y lo fundan. Está basada en una entrevista que le hizo a otro jubilado y que es la historia que le contaron. O seguramente que Cleto Guzmán platicaba. Yo conocí a Cleto Guzmán. Y el compañero era un poco de anécdotas, igual que el compañero Joaquín Rivera Melo. Cuando yo intenté de entrevistarlo, lo que descubro en él es que es, pues llamémoslo como decimos siempre, medio chismosito. Entonces él me platicaba una versión, por ejemplo, de cómo era Agustín Sánchez Relín, y yo
como conocía ya parte de la historia de Agustín Sánchez Lelín y había consultado libros de actas, revista Lux, le corregía y se sonreía. Y después de un rato volvía a decir algo de la historia del ESME y descubro que no se le puede entrevistar a él porque sí fue una persona que vivió, sí que estuvo, sí que inició, pero por lo pronto, cuando yo lo entrevisto no tiene 80 años, 83, porque la única manera, yo lo conozco a fines de los 70, la única manera de haber sido fundador y creador de la idea de que el ESME surge en Necaxa es que estuviera trabajando ya en la compañía de luz, incluso allá en Necaxa, desde antes de 1914. Podría ser, pero no, imposible. Él está presente, fue delegado en la revisión de los estatutos en 1956 y no podía haber estado antes. Él es un personaje de los 30, pero no de 1910, 11, 12, 13. Y entonces le contaba, porque todo el mundo lo reconocía, sabía que era un obrero viejo que había militado en el ESME en esos años, en los 40, los 50, pero ¿cómo creerle que de oídas alguien diga que en Necaxa Canalitas, en la casa de Cleto Guzmán, se funda el ESME? Surgen las ideas acerca de construir un sindicato. Y entonces tenemos que tener cuidado los que hacemos la historia en si sabes ya dónde, cómo, y hay fuentes originales, datos, actas, y en rojo y negro que Luis Morones escribe el primer año de existencia del sindicato, no puedes ir contracorriente de la historia. Y entonces es una mentira, un error de quien escribió eso, tanto de la que hizo la historia de la huelga de 1916 solo basado en los datos de la Casa del Obrero, como de quien afirma de que la idea fundacional del ESME se da en Necaxa Canaditas. Y por eso quiero tratar hoy el tema de que en un momento dado durante la resistencia se eh, dejó de publicar la revista Lux. Eh, Desconozco, no sé si un pleno, bueno, por lo pronto, eh, para sustituir a la revista Lux, tiene que haber una reforma de estatutos. Para que fuera provisional, debe de haber un acta, un pleno donde se tome el acuerdo de una asamblea que apruebe eso. Durante la resistencia se dejó de publicar Lux, la revista Lux de los trabajadores, y se publicó un periodiquito, un tabloide, que justamente se llamó La Resistencia. Y durante casi un año se dijo en esa época que no había suficiente dinero, no había bases financieras, no había presupuesto. Y entonces justo es la idea cuando surge Radio ESME, surge es cuando empieza a crearse la página del ESME para tener ahí información y la revista Lux deja de publicarse. Y a cambio aparece La Resistencia, un tabloide pequeño, no sé si era de
16 páginas. Voy a buscar, no encuentro mis ejemplares para poderles decir, pero esta historia yo la narré en su momento. Este, ha salido publicado estos 3 tomos de añoranzas. No se llaman añoranzas de electricistas porque originalmente el nombre de añoranzas yo lo usé para publicar artículos semanales en el periódico El Nuevo Día. Eh, Justamente empecé a escribir en noviembre, diciembre de 2008 artículos de política nacional, de política obrera, de política industrial, de crisis económica y como iban sucediendo las cosas desde 2008 y 2009. Fui haciendo la crónica semana a semana de los acontecimientos de ese momento. Y entonces había ocasiones en que correspondía que me tocara un tema del ESME, digámoslo así, que fui narrando, por ejemplo, en 2009 cómo se iban a presentar, cómo estaba el panorama de las elecciones, qué sucedió y finalmente, por supuesto, la discusión que sí tuve con el responsable de la revista Lux y le dije de frente, como se dicen las cosas, que por qué estaba matando la revista Lux. Así se lo dije, ¿por qué has matado a la revista Lux? Si tenía ya más de 50 años de existencia. Y pues dijo es que no había dinero, es que es bueno publicarla así, no hay dinero, pero podemos sacar este periódico. Y yo le decía directamente que por qué no se llamó Lux, con su nombre y logotipo tradicional Lux, y entre paréntesis, en pequeño, un paréntesis, pues, que dijera en resistencia. Y no, por el contrario, desaparecer Lux y dar pauta a, a ese periodiquito, a ese tabloide, que parecían hojas sueltas en lugar de la revista Lux. Entonces voy a leer lo que escribí en aquel momento. Tomo 3, Añoranzas, Trabajo contra Capital, editorial Viceversa. Esto lo voy a tomar de la página 123 para que quede. Les digo, cuando esto sucedió, pues yo lo publiqué. No sé cuántos, ahí sí carezco. Si todo el mundo compraba el día y me leía cada 8 días. No lo sé. Y dice así, les digo, página 123, la muerte de Lux. La extinción, el golpe de Estado dado a Luz y Fuerza, dio en una de sus extensiones muerte cabal a la revista Lux, la revista de los trabajadores. Era el momento de su deceso la más antigua
de las revistas obreras. Así como el sindicato es el más antiguo de todos los sindicatos en México, en ese momento la revista Lux era la más antigua de las revistas obreras. Quizá la única del movimiento obrero, con altibajos tradicionales, pero mantenía una trayectoria sustancial desde 1928. En ese momento tendría ya 82 años de existencia, pero se decidió extinguirla sin previo aviso, sin previa consulta, violando en flagrancia el estatuto. Tenía la noble labor de propiciar la unión, la unidad, impulsar la solidaridad, rodearse de organizaciones hermanas, promover la conciencia social y sindical, tener información de cada una de las divisiones, de cada uno de los centros de trabajo. Alcanzar la elevación de la cultura obrera y sobre todo proyectar o pugnar por una ideología socialista. Pues diría más o menos socialista, no en todos sus momentos, por eso los altibajos, porque no necesariamente la ideología socialista ha estado presente siempre. En ese sentido no se cumple cabalmente con el estatuto. No pudo cumplir sus 82 años la revista Lux. Sin explicación alguna por parte del director y editor responsable, según aparece en el primer número de La Resistencia, solo indica que este periódico, o sea, La Resistencia, este periódico es la voz de los trabajadores electricistas sobre la que se esconde la élite del poder. Pero la vieja anotación de que los trabajadores electricistas eran colaboradores permanentes desapareció. En la estructura propuesta, en la estructura de La Resistencia de este tabloide, aparece el nombre, como suele hacerse, del secretario general, después del director y editor, luego, en forma sencilla, nada más así, comité central y comisiones autónomas, para señalar el golpe, la existencia de una coordinación por encima, ahora sí, del equipo de redacción de Luz y con ello del jefe de redacción. Y, es decir, por encima del jefe de redacción. Y uno se preguntaba, si se mantiene al equipo de Lux, ¿por qué no se llama así? Si por encima del equipo, perdón, si por encima del equipo de Lux hay una coordinación, ¿para qué ponerle jefe? ¿Para qué ponerle un jefe? Aparece una editorial, por cierto, con una redacción bastante confusa. En el número 1 del ahora novedoso periódico La Resistencia. Pero bien se sabe que solo tendría ese nombre cuando el Pleno del Comité Central lo autoriza previo análisis y aprobación. De no hacerlo así, se llama carta del director. Un pleno, me pregunto, aprobó la muerte de Lux. El órgano
oficial informativo del ESME y la voz de los trabajadores electricistas. ¿Lo hubo? En el estatuto, es curioso que esto esté en el estatuto, donde se habla de la revista Lux, se dice precisamente que tiene que ser de tendencia socialista. Y les digo que en general, eh, justo diría yo, porque se reciben artículos de los trabajadores o colaboraciones de muchas personas, eh, se aprueban muchos artículos. Yo incluso diría, incluso de tendencia, perdón por la repetición, eh, derechista, ideología de derecha. Ya alguna vez narré yo el artículo, los artículos de un compañero Arroyo de los años 70, que incluso decía nunca puede haber comunistas en la dirección del ESME, contrario a su ideología. Y en vez de él ratificar los estatutos, decía que la ideología que le correspondía al ESME era el nacionalismo revolucionario, la ideología de la Revolución Mexicana, decía este compañero Arroyo. Y todos sus artículos se la pasaba criticando a los compañeros que escribían en la revista y que los demás sabían que era comunista, socialista o de izquierda. Todos los artículos que se publicaban de Cuba los criticaba. Y entonces, por eso digo, no siempre se han publicado artículos exclusivamente de izquierda, de tendencia socialista o con una concepción ideológica anticapitalista. Entonces, y eso lo dice el estatuto. Dice también entonces que el editorial se llama así cuando el jefe de la revista o el jefe de redacción presentan al pleno del comité la propuesta de editorial, el pleno la lee y se aprueba. Los editorial, solo que el pleno haya aprobado la propuesta de editorial y se convierte en el editorial de la revista Lux. En este caso, suponiendo que se haya aprobado la existencia de la resistencia, entonces para llamarse editorial debió haberse consultado al Pleno. De no ser así, hay otra violación al estatuto. Coordinaba Claudia Durán, no sé dónde consiguió la relación el entonces jefe de la revista Lux, porque como también está marcado en el estatuto, el secretario de Educación y Propaganda es el director en jefe de la revista Lux y la redacción o el equipo de redacción o el jefe de redacción es quien realmente saca adelante la revista. Ha habido directores, o sea, secretarios de educación, que sí están presentes y están en la talacha y trabajan directamente también con el jefe de redacción en Lux. Incluso escriben de manera sistemática. Hay épocas en que eso sucede, ¿no? Entonces, dudo yo, y se lo decía yo al responsable de la revista Lux, que se hayan cumplido los estatutos. Y le cuestionaba yo que por qué estaba publicando eso, que no se podía matar a la revista Lux. Bueno, cuando ya eso pasó, fue cuando yo ya escribí este artículo en el periódico El Día, El Nuevo Día. Entonces, y estaba este equipo, no supe directamente quién era Claudia, yo
supuse que era una universitaria, eso es lo malo, y que llegó a coordinar toda la revista Lux y todas las actividades que se iban a desarrollar en la revista Lux. Úchale, ya tengo una anécdota peor de lo que estoy diciendo. En aquella época, no sé si antes o justamente cuando llegó esta compañera Claudia Durán, se me ofreció que yo fuera el jefe de redacción de la revista Lux. Y yo les dije que no, que tenían que nombrar a un miembro del ESME, a un trabajador, y que yo podía prestarle mis oficios a él en lo más posible, en todo lo que se pudiera, para sacar adelante la revista Luz. Yo no podría ser director de la revista Lux porque el estatuto no lo permitía. Bueno, se nombra a esta compañera y ella lleva un equipo. Todos, no sé si todos fueran estudiantes, no sé si estaba repitiendo como a mí me pasó de llegar al ESME para trabajar, para investigar acerca de la historia del ESME. Supongo que no, que sí llegó el equipo y supongo todavía más, que les pagaban un salario directamente de los fondos de las cuotas sindicales. Y entonces no solo están contratados, bueno, directamente están contratados de fuera para trabajar la revista. Y como hoy dirían, outsourcing pleno. Eh, en todo caso, se contratan como socios comisionados y siendo socios comisionados, entonces ya les asignas esa tarea, pero son trabajadores para el ESME. Yo nunca supe realmente, pero sí dirigían este equipo, el asunto. Aparece el discurso en ese primer número del secretario general del 15 de octubre, una sección denominada Comisiones Informan, con dos textos de la Comisión de Relaciones Solidaridad del ESME firmados por Amezcua, otro texto de la Comisión de Prensa y Propaganda firmado por Oliva, un boletín cabeceado como Comisión de Logística firmado por el prosecretario de Seguridad, el de Capacitación y el procurador, donde se notifican las direcciones de 3 centros de acopio. Los cargos y funciones estatutarias fueron modificados, como podemos ver. Tendríamos entonces aquí en este tabloide La Resistencia la explicación de los cambios provocados por la emergencia del decreto de extinción de luz y fuerza, nuevos organismos temporales, reestructurando el añejo Comité Central y comisiones autónomas, supongo, o a menos que sea una decisión de esta comisionada encargada de la resistencia, del periódico, del tabloide de la resistencia. No queda claro en ese primer número. Después, páginas 6 y 7, un artículo de Oseguera sobre el ilegal decreto de extinción, otro de Díaz, perdón, del cerco informativo y el tercero de Serrano, se ensaña el IMSS. En la última página, Espinosa escribe de la trampa del gobierno. No hay ni explicación ni argumento y por supuesto un abandono total del estatuto. El número 1 de la resistencia extinguió a la revista decana del movimiento obrero mexicano.
Lux ha muerto. Por esa época, por cierto, también sucedió algo muy interesante. En este periodiquito salió que se iba a crear el archivo histórico de la revista Lux. En el mes de diciembre, dice así este documento que se publicó. Y también, por supuesto, más o menos se repite la idea en los informes semestrales que siguieron. En el mes de diciembre del año 2008, la Secretaría de Educación y Propaganda impulsó el proyecto, hasta está mal redactado, Instauración del Archivo Histórico de la revista Lux. En realidad debería decir, así con comillas, Archivo Histórico de la revista Lux, pero no instauración, no siempre estar instaurando. O sea, no es un proceso constante de instauración. Es simplemente se crea el archivo histórico de la revista Lux. El objetivo, dice, es la conservación de su acervo documental y fotográfico generado a partir de la propia revista y lo que a esta implica. La importancia de crear dicho archivo tiene que ver no solo con la trascendencia histórica del movimiento sindical, sino con la conservación y preservación de la memoria de nuestra organización. Yo supe siempre que donde estaba la revista Lux era su archivo. Y, y bueno, es cierto, vino el golpe, a todo el mundo desequilibró, nos pusimos nerviosos, en muchas ocasiones de verdad se podía dudar que podía suceder. Pero si de algo yo siempre he comentado que está muy bien, es el archivo, tanto de actas y acuerdos, tanto de la Comisión Autónoma de Justicia como de la revista Lux y la biblioteca, por supuesto, porque, bueno, aquí dicen que se va a poner orden, finalmente se va a poner orden. Aquí me da la impresión, con perdón de todos, pero en especial del compañero Felipe Sánchez, que fue un cuidadoso y preservador del archivo de la revista Lux, y que entonces están diciendo todo lo que haya hecho, todos los que hayan hecho, los que estaban en la redacción de la revista Lux, no sirven para nada. Y bueno, con estas órdenes, yo seguramente, así como lo hice, manifesté inconformidad y critiqué que desaparecieran la revista Lux. Pues también con esto no puedes hacer a un lado a los compañeros que tantos años han cuidado y protegido a la revista Lux. Bueno, la labor de instaurar de manera formal un archivo, o sea que nunca hubo archivo, según la redacción, surge al no tener un espacio físico en donde se concentren los documentos y fotografías que ha generado la labor diaria de la revista Lux, lo que ha ocasionado descuido y saqueo. El proyecto tiene como finalidad el control del acervo al establecer una metodología de almacenamiento de su producción tangible. Una vez instaurado, tendrá la función propia de promover
y difundir el patrimonio fotográfico documental de nuestro sindicato. Y es curioso cómo lo que ya se había dicho en el primer párrafo se repite. Y también la palabra instaurado. O sea, una vez instaurado, primero van a crear la metodología precisa, clara y precisa, y su producción tangible. O sea, si no se toca, si no se ve, no sirve de archivo. Bueno, la ejecución del proyecto ayudará a determinar y conformar integralmente todas aquellas acciones necesarias para el reconocimiento y conservación del acervo a nivel material, histórico, estético y funcional. De veras que la redacción, no sé, seguramente el equipo de la compañera Claudia Durán sabe redactar. O sea, ya no lo dijeron, pero repiten y en vez de lo tangible ahora resulta que hay una información visual, histórica, estética y funcional. Y esa llamada metodología de almacenamiento de producción tangible convertida en este tipo de redacción. Eh, no sé, no queda claro la propuesta. Les digo que la redacción incluso es extraña, es relevante, dice, continúa pues, destacar que el acervo documental fotográfico contiene información, perdón, ya lo había leído. Ay, no es cierto, lo repite, perdón, es la redacción de estos documentos. Nos acaban de decir que reconocimiento y conservación del acervo material, histórico, estético y funcional, y repiten. Es relevante destacar que el acervo documental y fotográfico contiene información visual, social, histórica, artística y técnica, y por supuesto sindical, que por su propia riqueza ofrece líneas de investigación para diversos campos del quehacer histórico, tanto para internos como para agentes externos. Es decir, los esmeitas somos custodios y guardianes de un patrimonio cultural e histórico. De verdad que la redacción, o sea, ya nos dijeron un objetivo, nos lo vuelven a repetir, por si no te quedó claro, te lo vuelven a repetir, y finalmente, para que no dudemos de la precisión y la relevancia de la verdad, te lo vuelven a repetir. Yo diría, en términos generales, todo el acervo es sindical y cada rubro podría ser visual. ¿A qué le llaman visual? Van a tener solo fotografías, van a tener filmaciones, van a tener documentales, pues ya que están en esa claridad que quieren, pues se hace. Bueno, todo este párrafo, con perdón de quien lo haya redactado, y supongo que es este personaje, y por si te quedan dudas, las principales tareas que realizaremos para rescatar nuestro acervo serán las siguientes: registro y documentación, ingreso, valorización y contenido del acervo. Ya en este plan yo digo valorización, ¿en qué sentido? En sentido de valor económico,
o en sentido cultural, histórico, social, artístico, técnico y por supuesto sindical. Como oyen, en cada temática tengo un cronómetro que me marca que no me debo de pasar. Para seguir el curso de los acontecimientos, prefiero eh, detenerme aquí y en estos puntos que nos pueden llevar un poco de tiempo y no dejarlos eh, incompletos, mejor le dedicamos otro programa donde lo que estoy tratando de que veamos es, eh, primero, que hay una nueva propuesta donde Lux muere, se deja de publicar Lux por un equipo que llegó. Yo seguramente, porque no soy quien para tener todos los detalles y el conocimiento de lo que sucedió, pues no sé este equipo cómo llega, son socios, les pagan, es diferente los ingresos de las cuotas, cuando no hay presupuesto porque estamos en época de extinción. Eso es lo que preocupa. Cuando yo dije que si no había un trabajador electricista, un miembro del ESME a cargo y yo apoyarlo, no acepté como agente externo, como se dice, encargarme de la dirección. Seguramente lo que querían es que este equipo de Claudia Durán hiciera las cosas y yo diera la cara. Yo, por supuesto, no acepté desde un principio y con estas propuestas que estamos viendo y matando a Lux, jamás hubiera aceptado. O sea, la actividad es de un compañero responsable. El jefe de redacción de Lux tiene que ser un obrero. Ahora sí que de cuello blanco o de cuello de mezclilla, no importa. Pero no, yo respetuoso pues del estatuto, no quiero violarlo. Y parece que lo primero que se hizo en esta ocasión fue violar y matar a una Lux. Bueno, nos vemos por hoy. Es un tema escabroso que necesitaría yo los archivos del secretario de esa época para saber cómo fueron las cosas. Eh, en aquel momento desconozco, solo supe, primero, que me ofrecían ser el jefe de redacción. Segundo, como nos dicen ahora, tendría el apoyo de Claudia y su club Quintito. Y tercero, que para matar a Lux no me hubiera prestado. Y para redactar tan feo, tampoco. Perdón, el tema es delicado, es contemporáneo. Es en ese momento donde cuando uno comenta estas añoranzas, se tiene que reconocer y aceptar que así fueron las cosas y que es peligroso, es dudoso y pueden darnos nervios, pero como le dije al responsable, mataste a Lux, violaste el estatuto y te atreviste a quitar a Lux del camino y a poner a la resistencia. Por muy bonito nombre que le hubiera parecido, Lux murió. Nos vemos.